revelado cómo mi hermana millonaria transformó mi vida en un increíble giro con 5M y un hogar. Santiago miraba a sus alumnos con una mezcla de frustración y preocupación. La clase de matemáticas no era solo un reto, era una batalla diaria. En el fondo de su mente, sabía que había más desafíos fuera del aula, pero esa tarde, el peso de la comparación con su hermana Ana se hizo insostenible. Mientras él lidiaba con adolescentes desmotivados, Ana volaba hacia conferencias en Nueva York, disfrutando de cenas rodeadas de personas influyentes y celebridades. ¿Quién era él al lado de sus éxitos resonantes? El hermano normal, el que había optado por la educación en un barrio humilde de México y que, a veces, se sentía como una sombra mientras limpiaba la pizarra, su mente divagaba hacia la cena de la noche anterior. Ana le había llamado para contarle sobre su última inversión. Se podía escuchar el orgullo en su voz. Tras el teléfono, ella compartía sus logros, cada cifra resonando como un eco de su propia mediocridad. Con cada palabra, la diferencia entre sus vidas parecía ensancharse. Ahora, su hermana había decidido volver a su antiguo barrio, no como la familiar prometedora, sino como una inversionista que usaría su fortuna para marcar una diferencia, una magnitud de éxito que él nunca podría alcanzar. Así que, cuando Ana apareció inesperadamente en su clase esa tarde, Santiago sintió que el aire se le cortaba. Los murmullos entre sus alumnos lo hicieron sentir en el centro del escenario, pero no había nada de celebratorio en eso. La mirada de sus estudiantes, llena de curiosidad y asombro, le recordó que él no era nada en comparación con su hermana. Ella era el sol que iluminaba su minúsculo planeta. Después de la clase, Ana se acercó a él, su sonrisa amplia y deslumbrante. Pero cuando comenzó a hablar sobre su nuevo proyecto de revitalización del barrio, su entusiasmo chocó con el corazón atribulado de Santiago. «Quiero que seas mi socio», dijo Ana. $5 millones en juego. La idea de un centro comunitario lo atravesó como un rayo, pero con el brillo llegó también una sombra. ¿Por qué él? La inseguridad lo invadió. ¿Sería solo un reflejo de su éxito? La imagen de Santiago, el hermano normal, ahora destinado a ser una figura secundaria en la historia de triunfo de Ana, lo aterraba. Cuanto más pensaba, más temía perder su identidad como educador. ¿Estaba dispuesto a dejar que su hermana definiera su vida? El dilema moral lo ahogaba mientras su mente se sobrecalentaba. Se daba cuenta del costo emocional que implicaba aceptar la oferta de Ana. Las viejas heridas familiares, esos resquicios de envidia y resentimiento, comenzaban a aflorar. Cada reunión con la comunidad traía consigo no solo el potencial de revolucionar la zona, sino también nuevos conflictos, vecinos escépticos que no creían en la visión de su hermana, y cuestionamientos que desgastaban su espíritu. ¿Podía enfrentar esos dilemas, ser el mediador entre una hermana resbaladiza y un barrio desconfiado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Santiago, en su soledad, observaba desde su ventana cómo el ocaso teñía de oro las calles que había recorrido desde niño. Una mezcla de esperanza y temor lo invadía, cada día se sentía más atrapado. En su corazón, la pregunta retumbaba: ¿podría encontrar un propósito propio en esta nueva narrativa? ¿O se convertiría en un mero reflejo del éxito y la fortuna de su hermana? Con cada paso que daba hacia el nuevo proyecto, la presión aumentaba. Era su oportunidad y también una carga, una decisión que podría transformar no solo su vida, sino también su esencia. ¿Cómo separarse de la sombra de Ana? ¿O acaso la mayor lección sería aprender a brillar a su lado, al mismo tiempo, por sí mismo? La tormenta interna apenas comenzaba. El día siguiente, Santiago se despertó con una sensación que nunca había experimentado antes. Aquella invitación de Ana no solo había encendido una chispa de intriga, sino que también había desatado una tormenta dentro de él.
Mientras se preparaba para su jornada, el eco de sus palabras resonaba en su mente: quiero que seas mi socio. La idea de un futuro diferente lo intimidaba, provocándole un tira y afloja entre el deseo de superarse y el inmovilismo que tanto había conocido. Esa mañana, en la escuela, unas rutinas de ejercicios y tareas se sintió más tediosa que nunca. El mundo exterior parece vibrar con posibilidades, mientras que él se aferraba a la monotonía del aula. Observó a sus estudiantes, quienes luchaban con problemas que reflejaban las dificultades que él mismo había enfrentado. Fue en ese instante que se dio cuenta de algo crucial: su papel no era solo transmitir conocimiento, sino también inspirar cambios. Quizás, cruzar la línea hacia un nuevo proyecto podría ser la forma en que comenzara a reescribir su propia historia. Después de sus clases, Santiago se encontró a sí mismo en la cafetería local, la misma donde había pasado innumerables horas con Ana durante su infancia. El ambiente, familiar y abrumador al mismo tiempo, lo empujó a contemplar la oferta de su hermana. Quizás unirse a ella no significaría diluir su esencia, podría ser el catalizador que necesitaba para definirse mejor. Con el paso de las horas, tomó una decisión: iba a explorar ese proyecto, no solo como un hermano, sino como un individuo que podría contribuir de manera significativa. La idea comenzó a formarse en su mente. Si lo hacía bien, podría fusionar su pasión por la enseñanza con un enfoque innovador, creando un espacio donde no solo se brindara educación, sino donde se cultivara la esperanza y se fomentara el crecimiento personal. Era su oportunidad de ser un cambio en esa comunidad. Mientras tanto, la tensión con su hermana aumentaba a medida que ella comenzaba a delinear los planes para la revitalización del barrio. Sus discusiones a menudo se tornaban intensas, cada encuentro destilaba la esencia de sus personalidades tan diferentes. Ana hablaba de inversiones y estrategias, mientras que Santiago pensaba en la conexión humana detrás de cada número y fórmula. Cada conversación se transformaba en un campo de batalla en el que el deseo de hacer bien colisionaba con la presión de ser visto como más que el hermano normal. Una tarde, tras una acalorada discusión, Santiago, impulsado por una mezcla de frustración y determinación, decidió ir a explorar la zona. Caminó por las calles que conocía tan bien, pero con una nueva perspectiva. Observó a los vecinos, escuchó sus historias y sus anhelos, y comprendió que había un mapa de emociones y potencial por desenterrar. Sus dudas comenzaron a despejarse al darse cuenta de que no estaba solo en esta travesía. Su historia era también la historia de aquellos que luchaban por un futuro mejor. Con cada paso, la chispa se convertía en fuego. Las ideas empezaron a fluir como un torrente fresco, y su mente se inyectó de intención. Planificó estrategias que no solo involucrarían la economía, sino también la educación vivencial. Estaba forjando un camino, un terreno en el que ampliaría su propia identidad. A medida que se acercaba el primer día de propuesta, la adrenalina palpitaba en su puerta. Sin embargo, en su fuero interno, la sombra de la política y la resistencia familiar persistía. La presión de ser Santiago, el educador, o Santiago, el socio de Ana, aún lo atormentaba. De repente, se dio cuenta de que, al construir un lugar de aprendizaje, estaba a punto de construir también un nuevo yo. Pero la imagen de su hermana, exitosa y segura, se interponía como un recordatorio de los miedos que aún debía enfrentar. Había llegado el momento de definir de manera clara quién quería ser, no solo para su hermana, sino para sí mismo. El peso de la decisión se sentía cada vez más pesado mientras él preguntaba: ¿sería capaz de encontrar su voz entre tantas expectativas? ¿O habría alguien dispuesto a apoderarse de su relato personal una vez más? La noche antes de la presentación, con el alma en la garganta, Santiago miró al espejo y se preguntó si finalmente sería capaz de encontrarse a sí mismo o si se perdería en el camino hacia un nuevo comienzo. El día de la presentación amaneció con una mezcla de nerviosismo y determinación. Santiago despertó antes del canto de los pájaros, sintiendo la presión del tiempo y la importancia de lo que estaba por venir. Se aferró a la idea de que este era su momento, una oportunidad de esculpir su futuro con sus propias manos. Decidido a tomar control, preparó cuidadosamente su discurso. Mientras se vestía, sus pensamientos revoloteaban como mariposas inquietas. Una parte de él se preguntaba si realmente podía aportar algo valioso a la propuesta de Ana. En las horas previas, había desarrollado un enfoque que combinaba su pasión por la educación con los elementos que su hermana planteaba.
Sin embargo, el miedo persistía. Tenía que demostrarle a Ana que, a pesar de ser un maestro de aula, su visión podía impactar más allá de las paredes de un salón. Cuando finalmente llegó al lugar del encuentro, su corazón latía con fuerza. La sala estaba decorada, llena de colores vibrantes que evocaban un sentido de esperanza. Ana se movía como una orquesta de ideas, presentando su visión con la maestría de una directora. Santiago la observó desde un rincón, sintiendo una mezcla de admiración y desasosiego. Sabía que debía intervenir, hacer su aparición, pero ¿cómo mediría su aportación ante el cóctel de ambiciones empresariales que su hermana había creado? Cuando llegó su turno, Santiago respiró hondo. Las palabras fluyeron de él como si hubieran estado esperando ese instante. Su proyecto no solo consistía en lo económico, sino en un espacio donde la educación propiciara un cambio genuino, donde cada persona pudiera reconocer su propio potencial. Señaló la importancia de la conexión emocional en el aprendizaje. Las historias que había escuchado en su exploración del barrio resonaban en su voz. A medida que hablaba, la energía en la sala parecía cambiar. Había algo atrapante en su sinceridad, una vulnerabilidad que resonaba con su audiencia. Sin embargo, el final de su discurso llegó con una interrupción inesperada. Un miembro de la Junta, un inversor con un aire de autoridad, lo interrumpió para cuestionar la viabilidad de su propuesta. Se sentó desafiador, como un guardián de la razón, resaltando una realidad que Santiago temía. Las estadísticas eran frías, y aunque su idea era apasionante, el mundo empresarial tenía su propia lógica que no siempre se alineaba con los ideales empáticos. Santiago sintió que el nervio se intensificaba en su pecho. En ese momento, el eco de su propio autojuicio resonó con fuerza: «Eres solo un maestro, ¿qué sabes de negocios?». Pero, en lugar de rendirse, el fuego de su determinación lo impulsó a defender su iniciativa con la convicción que sentía. Argumentó sobre el valor intangible de la educación en la sociedad, sobre cómo un futuro próspero surgía de invertir en el desarrollo personal de cada individuo. El cruce de miradas con Ana durante esos momentos fue revelador. De alguna manera, entendió que su lucha interna estaba también en ella, la presión de una oferta jugosa frente al deseo de generar un cambio real. La lucha no era solo por un proyecto, sino por redefinir sus papeles en la vida del otro. La tensión en el aire se tornaba palpable. Con el final de la reunión, el ambiente se tornó más pesado. Mientras los miembros deliberaban, Santiago esperó, sintiendo que su destino estaba a punto de ser sellado. Fue entonces cuando, al mirar por la ventana, vislumbró a un grupo de niños jugando en la calle. En esos rostros, vio el reflejo de su propio deseo de impactar vidas, un recordatorio contundente de por qué había decidido involucrarse en esa lucha. Las decisiones tomadas en esa sala cambiarían su camino, pero en su interior una verdad resonaba. Estaba a punto de enfrentarse no solo a la opinión de los demás, sino a los límites que él mismo había establecido. La próxima fase de su vida estaba en juego, y la posibilidad de destruir el antiguo yo se presentaba ante él. ¿Sería capaz de romper las ataduras que lo mantenían en el pasado? La decisión a la que se enfrentaba no solo definiría su futuro como profesional, sino también su esencia como individuo. Al final de la reunión, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar para ser verdaderamente él mismo? Santiago se sintió arrastrado por una corriente de emociones en el instante en que la reunión llegó a su fin. La espera se hizo interminable. El murmullo de las conversaciones ajenas retumbaba en su mente como un eco aterrador. Ese lamento interno lo estaba desgastando, la interrogante de su valía reverberando en su interior. Sin embargo, había un fuego nuevo en su pecho, una realización de que cada segundo era una oportunidad. Cuando la comisión finalmente se dirigió a él, la balanza de su incertidumbre se contrabalanceó con una renovada determinación. Ana se acercó, resplandecía con la energía de la confianza mientras la vehemencia de los otros participantes se disipaba. Su bienvenida era una mezcla de respeto y esperanza. Sin embargo, los rostros de los miembros de la Junta mostraban una variedad de reacciones. ¿Qué repercusiones tendría el resultado sobre su relación con ella? Al salir del edificio, una brisa fresca le acarició el rostro. Santiago respiró profundamente, permitiéndose un momento para reflexionar.
Las imágenes de los niños jugando volvían a su mente, como un faro en la niebla de sus dudas. Sin embargo, se dio cuenta de que su futuro, ahora más que nunca, dependía de acciones concretas. Quería que su propuesta fuera más que una idea, había que transformarla en realidad. La lucha apenas comenzaba, el camino hacia casa fue un laberinto de pensamientos. La visión de una educación transformadora se expandió ante él como un horizonte lleno de posibilidades. Santiago compró un cuaderno en la tienda, una herramienta a la que recurriría para plasmar cada idea que surgiera de su mente inquieta. Con determinación, comenzó a esbozar no solo lo que había compartido en la reunión, sino también nuevas iniciativas que surgían de su experiencia con los estudiantes. Ese mismo día, se comprometió a buscar a expertos en el campo educativo, individuos cuyas trayectorias le permitirían enriquecer su proyecto. Horas después, al regresar a casa, había generado una lista de contactos potenciales. Su mente se debatía entre el autoescepticismo y la emoción de lo que podría llegar a ser. ¿Pero qué más le faltaba aprender? Esa búsqueda de conocimiento se fundiría con su deseo de cambio. La primera llamada fue a un colega de universidad. Santiago sabía que su experiencia podía ofrecerle nuevas perspectivas. Explicó sus ideas y recibió preguntas desafiantes que lo hicieron reflexionar mejor. Cada conversación le sacudía con nuevas verdades, como hilos conectados que formaban una tela más compleja de lo que había imaginado un día. Mientras investigaba sobre metodologías innovadoras, se topó con un caso sobre un proyecto educativo que había cambiado la vida de una comunidad. Aquella historia lo hizo cuestionar si su propuesta era lo suficientemente ambiciosa o si se estaba conformando. Santiago comprendió que el miedo que había sentido al inicio no podía definir los límites de su ambición. No solo quería un proyecto, anhelaba un legado. Con cada paso, la idea de un cambio tangible se hacía más clara, y la necesidad de validarlo con su hermana se convirtió en una urgencia. Quería compartir con ella su evolución, que había trascendido simplemente ser el maestro, y que empezaba a forjarse un espacio en el mundo real de los negocios. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Santiago se sentó en su escritorio, con los ojos fijos en todas las páginas que había llenado. Su corazón latía con incertidumbre, pero esa energía era reconocible y, de algún modo, liberadora. Sintió que cada palabra escrita lo acercaba más a su meta, y un destello de coraje florecía en él. Su mente ya no estaba únicamente enfocada en el cómo, sino también en el porqué. Decidido a revelar su progreso y la forma en que había desafiado sus propias limitaciones, sabía que una nueva conversación con Ana era inminente. Sin embargo, no podía evitar la pregunta que lo atosigaba. ¿La aceptación de su hermana significaría también la aceptación de su nuevo yo? El próximo encuentro marcaría una línea divisoria entre el pasado y lo que anhelaba ser. Santiago lo entendió, no solo se estaba jugando su futuro profesional, sino también su conexión con la persona que más admiraba. ¿Sería capaz de sostener esa conversación y, finalmente, abrir un nuevo capítulo en sus vidas? La mañana siguiente, Santiago despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Tenía la vista puesta en la cita que tendría con Ana más tarde. Había pasado las últimas noches sumido en la planificación, afinando cada detalle de su propuesta, cada palabra que saldría de su boca. En lugar de abordar la reunión como un mero trámite familiar, decidió tratarla como una presentación profesional, como si su vida dependiera de ello. Y de cierto modo, lo hacía a medida que el día avanzaba. Su mente no podía evitar divagar hacia el impacto que su proyecto podría tener en los estudiantes. El tiempo que había dedicado a investigar y discutir había transformado su visión. Ya no se trataba solo de educar, sino de empoderar. Santiago deseaba abrir un camino para que sus alumnos no solo fueran educados, sino que se convirtieran en líderes. Se dio cuenta de que esta ambición era una extensión de sí mismo, reflejo de sus pasiones más íntimas. En su camino al café donde se encontrarían, Santiago pudo sentir cómo su corazón latía más rápido, palpitando en un ritmo sincronizado con su creciente autoconfianza. Las palabras de sus contactos resonaban en su mente, cada una aportando piezas adicionales al rompecabezas de su crecimiento personal. Tal vez era el momento de no solo mostrar lo que había aprendido, sino también lo que había comenzado a comprender sobre sí mismo. Al suelo de azulejos del café frío le parecía un reflejo de la lucha interna que llevaba consigo.
Al entrar, avistó a Ana, envuelta en una aura de éxito que parecía opacar todo en su entorno. Ella representaba todo lo que Santiago deseaba alcanzar y, al mismo tiempo, era el recordatorio de sus miedos más profundos. ¿Sería capaz de sostener la conversación sin tambalear? La imagen del hermano menor, que una vez se había sentido perdido, intentaba hacerse a un lado mientras el nuevo Santiago tomaba su lugar. Cuando se sentaron, la tensión era palpable. Ana comenzó a hablar sobre sus proyectos, pero Santiago, destilando una valentía renovada, interrumpió, compartiendo su propuesta con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. Cada palabra era una construcción hacia su futuro. Cada frase un ladrillo en el templo de la ambición que había empezado a edificar. Ana lo escuchó con atención, pero era su expresión lo que lo inquietaba. Por un momento, leyó su rostro como un libro abierto, y se sintió ahogado por la mezcla de orgullo y duda que experimentaba su hermana. Necesitaba asegurarse de que su mensaje no fuera solo sobre su idea, sino también sobre quién se había convertido. Quería que ella viera no solo al maestro, sino al innovador, al soñador que se había desprendido de la sombra de la duda. Sin embargo, la conversación comenzó a tomar un giro inesperado. ¿Por qué no lo has intentado antes?, le preguntó Ana, penetrante, como si buscara las grietas en su nuevo revestimiento de confianza. Aquella pregunta resonó en él, exactamente como un eco de sus propias inseguridades. Santiago se sintió frágil, vulnerable, expuesto. La mirada de su hermana le hizo cuestionar su tiempo de espera. ¿Acaso había dilatado su búsqueda de éxito por miedo al fracaso? La lucha interna se recrudeció en su interior, desafiando la imagen pulida que había presentado. Mientras unos momentos de silencio tensaron el espacio entre ellos, Santiago sintió que el futuro lo urgía a tomar decisiones, a confrontarse con sus propios límites, a descubrir la esencia de su coraje. Con un deseo ardiente de transformación, supo que en ese instante se estaba jugando no solo su proyecto, sino la oportunidad de redefinir su identidad. «Porque he tenido miedo», murmuró finalmente, reconociendo ante Ana lo que por tanto tiempo había mantenido oculto. El silencio se convirtió en un escenario de revelaciones, en el que ambos se encararían a verdades que trascienden el ámbito familiar y los sueños profesionales. La incertidumbre abrumaba, pero Santiago sintió como si estuviera al borde de algo monumental. Y justo cuando pensó que podría haber dado un paso decisivo hacia su transformación, una mirada inquisitiva capturó la atención de Ana, como si en su interior estuviera gestando un secreto. «Santiago, ¿has pensado en buscar financiación para tu proyecto?». Esa pregunta marcó el inicio de una conversación que lo llevaría más allá de sus expectativas. Pero a medida que Ana comenzaba a desarrollar la idea, su mirada se tornó seria. «Porque hay algo que no te he contado y creo que es fundamental que lo sepas». La expectativa se apoderó de Santiago mientras Ana comenzaba a hablar. Sus palabras fluyeron, llenas de promesas y oportunidades. Pero justo en medio de su explicación, Santiago sintió que el aire en la habitación comprimía su pecho. Lo que había empezado como una conversación sobre su futuro se transformaba en un laberinto de nuevas posibilidades y responsabilidades. «En realidad, he estado investigando oportunidades de inversión en proyectos educativos. Hay fondos que buscan apoyar iniciativas como la tuya, aquellos que quieren fomentar el liderazgo en los jóvenes», continuó Ana. Cada palabra resonaba como un eco de una vida que Santiago había estado soñando, pero también como un recordatorio de la presión a la que se estaba sometiendo al abrir esa puerta. La imagen de él mismo teniendo éxito, de pie ante un grupo de estudiantes ansiosos de aprender y crecer, era tentadora. Sin embargo, con cada proyección de futuro, sentía que sus miedos subyacentes tambaleaban su nueva confianza. ¿Qué pasaría si esto fracasaba? ¿Estaba preparado para asumir el riesgo de ser un líder? ¿De ser visto como un visionario o simplemente un soñador más? Ana se detuvo, observando su reacción, y eso intensificó la incomodidad de Santiago. La autoconfianza construida en ese café comenzó a desmoronarse. «No estoy seguro de si estoy listo para eso», confesó. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con el miedo al fracaso, sino que también luchaba con la posibilidad de tener éxito y las expectativas que vendrían con ello. Ana, percibiendo su incertidumbre, lo animó. «Santiago, creo que tienes una visión increíble. Lo que es necesario es que la implementes».
Y yo puedo ayudarte con eso. Despierto ante su propuesta, la vulnerabilidad de Santiago hizo que se cuestionara su autovaloración y su deseo de crecimiento. ¿Era el momento de dejar todo atrás y arriesgarse a ser nada menos que su mejor versión? Poco a poco, Santiago empezó a definir pasos en su mente. Si aceptaba el apoyo de su hermana, tendría que entregarse por completo a este nuevo camino. Podría estar enfrentándose a los temores que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. Aún así, una parte de él se resistía, temía perder el control sobre su propio destino. La conversación profundizaba, y cada vez que Ana mencionaba cifras, papeles y procesos, la presión se intensificaba. Esta no era solo una oportunidad, era una invitación a un nivel de compromiso que jamás había contemplado. Cada palabra de su hermana era una llamada a la acción, una promesa de transformación. Si acepto tu ayuda, ¿realmente podré cumplir con las promesas?, se cuestionaba constantemente. Ana lo miró a los ojos y le preguntó de nuevo, ¿estás dispuesto a dar ese salto, Santiago? ¿A dejar atrás el miedo y lanzarte a lo que te apasiona? Esa pregunta se quedó suspendida en el aire, y por primera vez se sintió como un marcador en su camino. Las luces del café titilaban de forma intermitente, y Santiago sintió que el tiempo se detenía. Era el momento de la verdad. Aunque le costaba visualizarlo, el futuro que Ana le proponía no solo representaba su proyecto, sino su propia redención. Las habilidades que había cultivado y el deseo ardiente de impactar a otros estaban a punto de chocar con sus límites mentales. La incertidumbre del instante le colocó una carga en los hombros, pero el eco de su autoafirmación resonaba cada vez más fuerte en su mente. ¿Estoy realmente preparado para esto? La lucha entre hacer frente a sus temores y aprovechar la oportunidad de crecer se intensificaba. Mientras su corazón latía con fuerza, sabía que la decisión estaba al alcance de su mano. Justo cuando estaba a punto de responder, el teléfono de Ana vibró intempestivamente sobre la mesa. Un mensaje la hizo fruncir el ceño. Es de un inversor que está interesado. Puedo organizar una reunión, dijo, mientras su rostro se cerraba en concerniente. La transformación que parecía inminente ahora enfrentaba otro giro sorprendente. Santiago no solo estaba decidido a dar un paso hacia su futuro, sino que la incertidumbre de los próximos movimientos se cernía sobre él como una sombra. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, sintiendo crecientemente la presión. Esa simple pregunta planteaba un nuevo dilema personal que aún no había anticipado. Él, que había buscado el crecimiento y la redención, se encontró en una encrucijada que lo obligaba a decidir entre arriesgarse a avanzar o volver a esconderse tras sus límites autoimpuestos. ¿Podría asumir lo que venía? La respuesta estaba más allá de su alcance inmediato, y lo que Ana revelaría a continuación podría cambiar su vida de forma irrevocable. Su mente, ahora un torbellino de posibilidades, no podía evitar cuestionar nuevamente lo que implicaría realmente ese instante. La conversación había tomado un rumbo desconocido, y Santiago sabía que tenía que prepararse para enfrentar no solo a su hermana, sino a sí mismo. Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ante la mención del inversor. Las preguntas danzaban a su alrededor. ¿Cómo podía estar preparado para una reunión tan soon? ¿Qué podía aportar realmente a esa conversación? Ana seguía hablando, pero él estaba atrapado en un laberinto de autocríticas. Había corrido hacia la posibilidad de un futuro brillante, pero ahora sentía que sus pasos se tambaleaban en la incertidumbre. Es su oportunidad y la tuya, Santiago. Si te haces a un lado, perderás otra ventana que puede cambiar tu vida, dijo Ana, llevándolo de vuelta a la realidad. Las palabras resonaron en su cabeza como un mantra que exigía urgencia. No eran simples palabras de aliento, eran una llamada a la acción que debía ser respondida. Aún así, la voz de la duda seguía susurrándole que no era lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente competente. Los recuerdos de sus fracasos pasados comenzaron a invadir su mente. La vez que intentó liderar un grupo en la universidad y terminó más perdido que al principio, cuando su participación fue ignorada en una reunión que consideraba crucial. Como había sido el que siempre permanecía al margen, incluso cuando sabía que tenía algo que decir. Esa historia de inacción quería reescribirse, pero las cicatrices de la inseguridad eran profundas. ¿Estás conmigo en esto o no?
Ana lo interrumpió nuevamente, su voz más firme esta vez. Santiago sintió la presión inminente de una decisión que podría cambiarlo todo. La ansiedad estaba tan presente que casi podía cortarse con un cuchillo. El aire en el café parecía volverse espeso, sus pensamientos girando en cascada. Finalmente, una chispa de resolución brilló en la penumbra. Santiago se vio a sí mismo, no como un líder fallido, sino como un aprendiz. Si me comprometo, tengo que aprender 3 cosas cruciales antes de la reunión: cómo comunicar mis ideas con claridad, cómo responder a las críticas y cómo navegar el mundo de las inversiones, decidió interiormente. Era el momento de dejar de ser la sombra de sí mismo y empezar a ser el tipo de persona que podía expresar su visión. Ana, notando un cambio en su energía, continuó hablando sobre la primera reunión con el inversor, exponiendo su experiencia y sabiduría. Pero para Santiago, cada palabra adquirió un nuevo significado. La transformación personal que había buscado lo estaba empezando a moldear de manera tangible. Aún así, la lucha le dejaba una sensación agridulce. Por un lado, estaba emocionado, por otro, la presión y el miedo a lo desconocido se sentían aplastantes. Necesitaba una estrategia, una hoja de ruta que delineara su camino hacia este nuevo desafío. Se le ocurrió escribir sobre sus miedos y sus anhelos. Tal vez, al ponerles palabras, podría desmitificar la carga que representaban. Escribir me puede ayudar a aclarar mi visión, pensó, resolviendo que ese sería un paso necesario y fundamental. Además, sus esfuerzos no podían ser solo personales. Tendría que construir un equipo, personas que pudieran complementarlo y apoyarlo. A través de esa red, podría aprender, crecer y superar las dificultades. Si aceptaba la ayuda de Ana, tendría que abrirse a colaborar y comunicar sus ideas con claridad. Con cada minuto que pasaba, la determinación de Santiago quemaba más fuerte. La mesa del café se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento se convertiría en un paso hacia su futuro. Las luces parpadeantes alrededor ya no eran distractores, sino luces orientadoras en la ruta que debía seguir. Lo haré. Acepto tu apoyo, Ana. Vamos a por ello, dijo finalmente, con una voz más firme, llena de convicción. Se dio cuenta de que lo que había tomado como una simple reunión podría ser la oportunidad de su vida. Quería transformar sus miedos en herramientas, errores en lecciones y vulnerabilidad en fortaleza, pero pronto, antes de que pudieran seguir adelante, Ana recibió otro mensaje. Su expresión cambió completamente, convirtiéndose en un velo de preocupación. Santiago, hay algo más que... Necesito contarte sobre este inversor. Es alguien más cercano a nuestra familia de lo que imaginamos, dijo Ana, dejando caer la bomba inesperada que detonaría nuevos dilemas personales. Santiago se sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Esa revelación podría complicar aún más su camino, obligándolo a confrontar no solo sus miedos, sino también las expectativas y relaciones que creía enteramente en el ámbito profesional. La incertidumbre que había estado tratando de dejar atrás regresaba a su mente, como una sombra siniestra dispuesta a desbaratarlo nuevamente. ¿Era realmente capaz de afrontar no solo su futuro, sino también el trasfondo familiar que ahora se interponía en su camino hacia el éxito? La revelación que Ana compartió apenas comenzó a sentarse en la mente de Santiago como un eco perturbador. Tenía que lidiar no solo con la presión de la reunión, sino con la emergente conexión familiar que complicaba su propia historia. Su hermana, ahora millonaria, no era solo un vínculo sanguíneo, sino la figura que había simbolizado el éxito en sus ojos y la que había dejado huellas profundas en su autoestima. Mientras estaba sentado frente a Ana, la angustia empezó a escalar. Santiago intentaba entender cómo esa relación familiar podría influir en sus decisiones, en su futuro, en especial en cómo se presentaría ante un inversor que, al parecer, no solo era un desconocido en el ámbito profesional, sino alguien que conocía más de sí mismo de lo que Santiago podía desear. El café, que antes le ofrecía inspiración, ahora se transformó en un lugar de caos mental. Se sentía atrapado entre el deseo de demostrar su valía y el temor a vivir a la sombra de su hermana. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras pensaba en cómo su relación podría convertirse en un motivo de juicio, no solo de su rendimiento sino también de su carácter. ¿Estás seguro de que quieres proceder con esto?, le preguntó Ana, a la vista de la lucha interna que Santiago reflejaba.
Sus ojos captaron la incertidumbre en el rostro de su amigo, una luz de advertencia que él había ignorado. Pero era un momento decisivo. No podía hacer una elección basada solo en la familiaridad que los unía. Tenía que enfrentarse a su inseguridad y definir quién era sin importar a quién conocía. Necesito prepararme. Tengo que entender cómo funcionan realmente las inversiones, no solo de manera superficial, dijo Santiago, consciente de que el conocimiento transformaría su perspectiva. Voy a dedicar tiempo a investigar, a leer sobre inversiones, y a preparar un plan que no solo muestre lo que quiero hacer, sino que explique por qué lo quiero hacer. Decidido, sacó su teléfono y escribió un mensaje a su hermana. Suplicó una reunión, no como el hermano menor que buscaba ayuda, sino como un igual que deseaba aprender. Un giro inesperado en sus propias expectativas. Quizá pueda beneficiarme de su experiencia, pensó. La idea de que podría suceder algo positivo a partir de su conexión le alentó. La vida en el café parecía fluir de nuevo, y con ella, su confianza comenzó a reconstruirse. Tenía un propósito claro, guiar su vida hacia un camino que le permitiera destacar, sin depender de las luces que otros proyectaban sobre él. Mientras pasaban los días, Santiago se adentraba en el mundo de la inversión. Sus sesiones de estudio se convirtieron en rituales, sintonizando su mente con libros sobre estrategias financieras y consultando podcasts de expertos en el área. Cada capítulo que leía era una batalla ganada contra sus dudas, cada consejo de un experto un ladrillo en la funda de su autoestima. Al día siguiente de la reunión con su hermana, Santiago se preparó meticulosamente. Con presentaciones visualmente atractivas y datos sólidos, no solo quería impresionar, sino mostrarle que había tomado la iniciativa de mejorar. El momento de enfrentar a su hermana se acercaba como una tormenta, no por el miedo, sino por el deseo de ser escuchado y entendido. No obstante, una inquietante pregunta permanecía en su mente. ¿Cuánto de mí está dispuesto a dejar ir, si lo que mi hermana espera de mí es ser una copia de su éxito? Esa sombra, la de ser un reflejo de ella, lo acechaba. Pero ahora había decidido que no dejaría que esa inseguridad lo definiera. Soy Santiago. Estoy listo para demostrar quién soy y lo que puedo alcanzar, sin importar a quién conozca, se dijo, mientras subía al automóvil, listo para encontrarse con su hermana. Pero en el fondo, una duda persistente continuaba acechándolo, como un eco. ¿Podría realmente sostenido por su propio mérito, o terminaría atrapado en una relación familiar que solo pretendía guiarlo a donde ella había llegado? Mientras el motor rugía, su mente divagaba. Sobre cómo había llegado tan lejos, sobre las decisiones que habían forjado su carácter. Y como la reunión con su hermana sería el primer paso para definir su verdadero camino. Se encontraba a un momento de la verdad, pero aún así, sabía que esto no sería el final, sino el inicio de un nuevo capítulo. ¿Sería capaz de forjar su propio destino o quedaría atrapado para siempre en la sombra de su hermana? La incertidumbre lo invadía mientras conducía, con cada kilómetro acercándose a una respuesta que podía cambiar su vida. ¿Estoy listo para encontrar mi propio éxito? Santiago llegó al café donde se había citado con su hermana. El aire estaba cargado de una mezcla de anticipación y nerviosismo. La decoración del lugar parecía vaga, sin embargo, su mente se enfocaba en lo que iba a suceder. Se había preparado tanto que casi podía sentir cómo su corazón palpitaba al ritmo de cada palabra. Cuidadosamente ensayada, el sonido de la puerta al abrirse lo sacó de su ensimismamiento. Su hermana, Claudia, entró con una actitud que irradiaba confianza. La forma en que se movía, la forma en que saludaba a la gente con un gesto familiar, todo parecía gritar éxito. Santiago sintió como su propia inseguridad se intensificaba, pero decidió reprimirla. Era hora de demostrar que estaba listo para este desafío. Se abrazaron brevemente y en ese instante, Santiago sintió la presión de ser considerado un igual. No quería que ella pensara que buscaba solo su apoyo o su conexión. Ella era su hermana, sí, pero también era la mujer que había logrado lo que él, en sus momentos de mayor vulnerabilidad, había sentido que jamás podría alcanzar. ¿Cómo has estado?, preguntó Claudia mientras se sentaban. La conversación fluyó con facilidad, hasta que Santiago decidió que ya era momento de tomar el timón. Quiero hablarte sobre inversión, inició, el temblor en su voz era indiscutible. Claudia levantó una ceja, su expresión oscilando entre sorpresa y curiosidad.
Santiago continuó, no solo quiero saber cómo funcionan las cosas, sino que quiero entender lo que significa este mundo, no solo como una aspiración, sino como una meta. Quiero tener mi propia voz en esto. Esa es una buena inquietud, Santiago, respondió Claudia, dando un sorbo a su café. Pero recuerda que el éxito también viene con desafíos. No es solo dinero, es dedicación, resiliencia y la habilidad de tomar decisiones firmes. Mientras hablaban, Santiago podía percibir la implacable realidad del mundo de las inversiones. Cada palabra de su hermana resonaba en su mente como un eco de advertencia, pero también como un faro de esperanza. Aquí estaba su oportunidad, no para reflejar el éxito de su hermana, sino para forjar el suyo. Estoy listo para todos esos desafíos. He estado investigando y estoy viendo cómo podría estructurar un plan que realmente funcione. Quisiera que me dieras tu opinión sobre esto, dijo, sacando un pequeño cuaderno donde había delineado sus estrategias e ideas. Los ojos de Claudia brillaron con interés cuando ella comenzó a leer su trabajo. La tensión se disipó un poco al ver que sus ideas captaban su atención. Santiago también sentía un renovado sentido de urgencia en su voz conforme discutían cada punto. Cada decisión era más que un simple dato, era su futuro. Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba, una sombra comenzó a desplazarse sobre la mesa. Ella planteó preguntas que lo provocaron. ¿Por qué deberíamos invertir en ti, si aún estás buscando tu camino? ¿Cuál es tu verdadero propósito aquí? Santiago se sintió asfixiado. Esas preguntas, que en un principio pensó que eran meras formalidades, se convirtieron en una especie de prueba. Tenía que conceder que su camino no estaba completamente definido. ¿Podría realmente justificar su existencia en el mundo de los negocios si no podía identificar su verdadera motivación para ingresar? El eco de la inseguridad resurgió. No estoy buscando ser una copia de ti, Claudia. Quiero demostrar que puedo tener éxito por mis propios méritos, que puedo superar mis propios límites, respondió, cada palabra como un pequeño grito de desafío a su propio miedo. La mirada de Claudia cambió. Ya no había duda, sus ojos ahora estaban cargados de interés genuino. Entonces, ¿cuál es tu plan para desmarcarte de mí y ser auténticamente tú? Santiago sintió que las piezas de su vida empezaban a encajar de una manera distinta. Una chispa de determinación se avivó en su interior. Quizá esta reunión no era solo un paso en su viaje profesional, sino un viaje hacia el autodescubrimiento. Cuando la conversación terminó, se sintió revitalizado. El desafío estaba lejos de resolverse, sin embargo, había dado un paso hacia su verdadero propósito. Caminando hacia afuera con su hermana, Santiago se dio cuenta de que no solo había confrontado sus dudas, sino que había comenzado a construir su propia narrativa. Pero mientras se alejaban, una pregunta persistía en su mente, subyacente como una amenaza. ¿Estaré listo para enfrentarlas una y otra vez conforme el camino se torne más oscuro? La incertidumbre de su futuro se cernía sobre su mente como una sombra, y aunque había hecho un avance significativo, el verdadero reto apenas comenzaba. Santiago se despertó esa mañana con una claridad renovada. Había pasado semanas sumido en un torbellino de emociones y dudas, pero ahora, con la señal de un nuevo día, sintió que había crecido y evolucionado. La reunión con Ana no solo había afianzado su compromiso, habían trazado juntos un propósito que iba más allá de desear hacer una inversión. Se había comprometido a transformar vidas. Se levantó y revisó sus notas. Había estado trabajando arduamente en su propuesta. Un centro comunitario que no solo sirviera como un espacio físico, sino como un santuario de aprendizaje, crecimiento personal y conexión. Había comenzado a pensar en él mismo, no solo como el hermano de Ana, sino como un líder en su propio derecho, con una visión clara y una misión que podía dejar una huella en su barrio. Cuando llegó al lugar donde se llevaría a cabo la presentación ante los inversionistas, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. La sala era un escenario donde no solo debía defender su proyecto, sino reafirmar su identidad. Mientras las sillas se llenaban, revisó mentalmente los puntos clave que quería comunicar: el impacto del aprendizaje vivencial, la importancia de la comunidad y su propia transformación. Ana llegó poco después, con el aire de confianza que siempre la acompañaba. Santiago la miró y sonrió, no como el hermano admirador de antaño, sino como un igual que había encontrado su voz. Juntos se habían preparado para este momento,
Y había algo reconfortante en saber que no estaba solo en la lucha. Cuando llegó su turno de hablar, el auditorio estaba en silencio, esperando ansiosamente. Con la calma que había cultivado en sus días de preparación, expuso su visión. Habló sobre cómo un centro que combinaba educación, cultura y tecnología podría empoderar a la juventud del barrio. Cada frase que pronunciaba resonaba con fuerza, como si su esencia estuviera fluyendo a través de sus palabras. La participación activa de la comunidad y su propia experiencia como educador eran los pilares sobre los cuales se fundamentaba su idea. Santiago había tomado el miedo que lo había consumido antes y lo había transformado en energía. Cuando terminó, sentía que había creado algo profundo, había compartido no solo su proyecto, sino también su viaje. La respuesta del público fue asombrosa, varias preguntas desafiantes, pero sobre todo, una variedad de gestos de asentimiento que reflejaban su interés genuino en el impacto social que su propuesta podría tener. ¿Era el reconocimiento que tanto había buscado durante la deliberación? Mientras esperaba ansiosamente la aprobación, recordó aquella conversación con Ana. Este viaje no solo se trataba de su futuro como inversionista, sino de transformar vidas de aquellos que lo rodeaban. Esa visión lo había guiado a través de la tormenta de dudas que había enfrentado. Finalmente, el comité se pronunció y el veredicto fue claro, su propuesta fue aprobada. Santiago sintió como la euforia lo abrazaba. Aquella aprobación no solo simbolizaba una victoria profesional, sino la consolidación de su identidad. Había demostrado con éxito que podía ser más que una sombra, podía ser un faro de luz por derecho propio. En las semanas siguientes, Santiago trabajó incansablemente en el centro comunitario. No solo estaba construyendo un espacio físico, estaba moldeando el futuro de jóvenes que veían en él una figura inspiradora. Sus alumnos, antes desmotivados, comenzaron a florecer. Desarrolló programas innovadores que integraban el aprendizaje tradicional con metodologías modernas. Era un reflejo de su propia evolución, alguien que había enfrentado sus miedos y había surgido victorioso. Una tarde, mientras supervisaba una clase llena de energía, sintió que había llegado a un hito personal. Miró a su alrededor y vio sonrisas, entusiasmo y un palpable sentido de comunidad. En ese momento, comprendió su propio viaje. Santiago, el educador que se había sentido pequeño y eclipsado, ahora se había convertido en un agente de cambio. Su vida, una historia de transformación, resonaba en cada rincón del centro. Había logrado finalmente construir su propia narrativa, pero también la conexión genuina con su hermana Ana se había fortalecido. Cuanto más trabajaban juntos, más se dieron cuenta de que sus viajes, aunque diferentes, se cruzaban en un único objetivo, la mejora de su barrio. Santiago se sintió pleno, no solo por aprobar su proyecto, sino por haber encontrado su voz, su propósito y haber demostrado que era capaz de crear su propio legado. Ahora es el momento de que tú también seas parte de esta historia de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y hace toda la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que ha llevado a Santiago a su verdadera esencia. Y, por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.